Muchos saludos, padrinos y madrinas. Estamos el día de hoy aquí en este domingo 29 de diciembre y que celebramos también la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Sí? Vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como les decía, el día de hoy estamos celebrando a la Sagrada Familia. Y yo quiero, antes de comenzar con una reflexión sobre el Evangelio, pues más que nada el pedirles, ¿verdad?, que en nuestras oraciones pidamos también por los matrimonios, por las familias, ¿sí? Por sus familias, primeramente, cada uno de ustedes debe pedir por su familia, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque hasta todavía hace algún tiempo, o bueno, y en nuestro tiempo nosotros repetimos mucho, ¿sí? Vamos a hacer oración por las vocaciones. Y muchas de las veces cuando decimos hacer oración por las vocaciones, lo que nos viene a la mente es pedir por la vocación sacerdotal, por tener más padres, por tener más religiosas, ¿sí? La vida de los consagrados, ¿sí? Esas vocaciones. Y sin embargo, creo que no debemos descuidar la vocación del matrimonio, ¿sí? Y también pedir, ¿sí?, por esa vocación del matrimonio, ¿sí? Y que los jóvenes y las personas también se interesen por esa vocación, ¿sí? La vocación de ser padres, la vocación de educar a sus hijos, ¿sí? Esa vocación que también es muy importante. Y en este día de hoy, ¿sí?, y que escuchamos este Evangelio, ¿sí?, que también, así como pedimos por las vocaciones y pedimos que haya más misioneros y más sacerdotes y más religiosas y más religiosos, ¿sí?, que también pidamos porque haya más matrimonios, ¿sí?, y que la gente, ¿sí?, sea feliz y que encuentre la felicidad en su matrimonio, y que aquellos que han descubierto esa vocación del matrimonio, ¿sí?, sean felices, ¿sí?, y que sean felices con sus hijos, ¿sí?, y que vivan y que sigan el ejemplo de esta Sagrada Familia, de José, de María, de Jesús, ¿sí? Y pues bien, en este día que estamos celebrando, ¿sí?, la Sagrada Familia, pues escuchamos, ¿sí?, cómo es que cada año, ¿sí?, iba a Jerusalén, ¿sí?, esta Sagrada Familia, ¿sí?, en procesión, ¿sí?, como una tradición, ¿verdad? A mí incluso cuando imagino esto, pues pienso, ¿verdad?, en cuántas personas el 12 de diciembre salieron de sus casas desde un día antes, 2 días antes, 3 días antes, y fueron caminando, ¿sí?, para ir a ese santuario, ¿sí?, de Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Y pues así, tenían esa tradición, ¿sí?, en el pueblo judío, y iban al templo, ¿sí?
Y lo mismo hacía José con María y con el niño Dios. ¿Sí? Entonces, pues aquello que hacemos ahora, pues no es algo diferente. ¿Sí? Y es algo que nos recuerda. A mí, incluso, o sea, al escuchar este pasaje, me hace recordar de mi adolescencia, que es cuando mi papá me llevó a la basílica caminando, ¿no? Es algo, una experiencia muy bonita, una tradición, ¿sí? Así como le dice, como una tradición, ¿sí? Y entonces ellos fueron caminando y al regresar, ¿sí? Pues como iba toda la multitud, pensaron que también ahí venía Jesús. Y resulta que Jesús se había quedado, ¿sí? Y se había quedado a conversar con los doctores de la ley, ¿sí? Y estaba ahí, en medio de ellos, platicando, dice, y les hacía preguntas, y también él opinaba, y también él, sí, hablaba, ¿m? Mostrando esa sabiduría que ya tenía, ¿sí? Esa sabiduría divina, podríamos decir, ¿sí? Y bueno, José y María se asustan, ¿verdad? Y dice, regresan. Y cuando lo encuentran es ya el tercer día, tuvieron que regresar, imagínense, ya era un día de camino, no estamos hablando, ahora podemos decir, bueno, un día de camión, pero no, era un día de camino, ¿sí? Y regresaron. Y entonces regresan, ¿sí? Y lo encuentran ahí, en medio de los doctores. Y entonces, pues es claro está que María le iba a preguntar, le iba a cuestionar por qué había actuado así. Ante esto, Jesús va a decir, bueno, no saben que me tengo, ¿sí?, que hacer responsable, ¿sí?, de las cosas de mi Padre. Y aquí viene una situación donde podríamos decir, ay, pues le está diciendo María sobre José, ¿verdad? Dice, no, ¿por qué nos haces esto a mí y a tu Padre? Y Jesús le está respondiendo, ¿sí? Pues no sabes que tengo que hacer las cosas de mi Padre, ¿sí? Pero sabemos que ya estaban hablando en dos lenguajes, podríamos decirlo así, donde María se está refiriendo a esa familia que formaban ellos tres, y Jesús está hablando, ¿sí?, de Dios, ¿sí?, de esa responsabilidad que sentía él, ¿sí?, de comenzar a manifestar, ¿sí?, esa sabiduría que le era dada de Dios. Algo tan interesante. Y como resulta muchas veces, yo creo que también a veces nosotros no entendemos las palabras de Dios, no entendemos también el mensaje de Dios, no entendemos la acción de Dios, y dice el evangelista, y entonces no entendieron lo que les había dicho, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, no lo hicieron, no lo olvidaron, ¿sí? Lo tuvieron ahí presente, por eso es que lo van a transmitir, y es así como lo tenemos nosotros, porque no lo olvidaron ellos, ¿sí?, ese momento tan especial. Hasta después lo entendieron, ¿sí? Por eso se les hace importante a María el contárselo a lo mejor a Lucas. Y entonces es ahí donde se escribe. Y entonces así también nosotros. A veces no entendemos en el momento cuál es el mensaje de Dios, cuál es la voluntad de Dios, pero no lo podemos olvidar, ¿sí? Tenemos que mantenerlo y que guardarlo, porque quizás llegará el momento en el cual lo entendamos. Y quizás en ese momento nos llenará de alegría, ¿sí? En ese momento María no lo entendió, José no lo entendieron. Pero quizás cuando lo entendieron, descubrieron de toda esa grandeza que les estaba, que estaban presenciando, y que en ese momento no lo sabían. Y así también nosotros, a veces nos suceden cosas, y pues quizás hasta después es que vamos a entenderlo. Pero si no le prestamos atención, lo vamos a olvidar. Si le ponemos atención, el día de mañana nos va a servir, ¿sí?, y nos va a hacer sentir y crecer, ¿sí? Pues bueno, como les decía, en este día que es Día del Señor y que celebramos a la Sagrada Familia, ¿sí?, consagremos a nuestra a nuestra familia, ¿sí?, consagremos a nuestra familia ante Dios, ¿sí?, y que cada uno de los que conforman la familia tome el modelo, ¿sí?, de María, de José, del Niño Dios, ¿sí?, para, ¿sí?, ser mejores cada día y ser felices, porque esa es la intención, ¿sí?
La intención es que al formar una familia, al tener una familia, exista la felicidad, que eso es lo más importante. Y bueno, yo me despido de ustedes enviándoles la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.